ואז השם הזמין לחצרו, פתח את שערי ארץ ישראל. הגענו לארץ נחלת אבותינו, ארץ נחלת אבותינו. Dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Dios añada grandes bendiciones a todos los que escuchamos su santa y divina palabra. Ayer estaba viendo un documental que me llamó poderosamente la atención. A veces cuando las cosas son interesantes, usted no se pone a meditar o a calcular qué tanto tiempo puede durar. Y veía ese documental que se titulaba Si las frutas procesadas conservan los mismos nutrientes que las frutas frescas originales. Si todo producto hecho a base de fruta conserva la misma estabilidad y el mismo % de beneficio de nutrición para el cuerpo del ser humano. Y fue sorprendente, tanto así que el que ve ese documental yo creo que más nunca compra ni tan siquiera los llamados jugos 100% de una fruta, ni ningún alimento procesado a base de fruta que supuestamente son naturales. Veíamos cómo engañaban al televidente, o más bien al cliente, que en su buena fe trata de comprar, por ejemplo, un jugo extra concentrado de frutas que usted quizás solamente la ve en la televisión, pero que cuando analizaron el contenido descrito en el mismo envase, decía que solamente tenía un 5% de una fruta y un 5% de otra, que era la que promocionaban. Sin embargo, el 40% era de una fruta más barata y todo lo demás componente de azúcar y agua. Entonces, ellos aconsejaban a que si usted quiere realmente tener todos los ingredientes y nutrientes esenciales de un alimento, de una fruta, tenía que comerla directamente, inclusive ni pasada por refrigerador, ni congelada, aunque se vea natural, tiene que ser comida naturalmente. Alabado sea el Señor. Y esto me llamó poderosamente la atención, y también motivó en mí una inspiración dentro de lo que es la palabra del Señor. Y es que hoy en día la mayoría de nosotros nos estamos cohibiendo de disfrutar de la palabra de Dios en su esencia natural, así como la fruta que menciona. La mayoría preferimos la palabra de Dios diluida, preferimos la palabra de Dios expresada y hasta predicada por personas que son magistrales en enseñar y en diluir la palabra de Dios para que se haga muchas veces más apetecible y más llamativa a los oyentes. La Biblia inclusive alerta acerca de esto cuando dice que en los postreros días se amontonarán maestros que enseñarán
conforme a su propia concupiscencia, porque las gentes teniendo comezón de oír lo que quieren escuchar, lo que le conviene escuchar, pero no lo que dice la Biblia realmente. Por eso hoy encontramos en 2 de Pedro, en el 1:19, cuando dice que tenemos también la palabra profética más segura. Cuando usted lee la Biblia en su estado natural, sin tan siquiera con la interpretación de un autor de una Biblia de estudio, oiga bien, porque cuando nosotros nos convertimos en fanáticos, en fans, en seguidores de escritores de la Biblia, o sea, los comentaristas de la Biblia, nos convertimos tan discípulos de ellos que ya no tenemos interpretación propia, sino que en cada una de nuestras exposiciones decimos tal como dice fulano de tal, en la interpretación de este texto, en la interpretación de este verso. Tanto así que hay personas que si no es esa Biblia de estudio anotada por fulano de tal, no estudian la palabra porque no tienen la capacidad de poder interpretar de manera propia las Sagradas Escrituras. Permítame decirle que ni usted ni yo tenemos capacidad para interpretar las Escrituras, pero el Espíritu Santo de Dios que está en usted y está en mí, sí nos da la capacidad para nosotros poder entender lo que Dios quiera revelar en el momento. Porque no es cuestión de que usted y yo vamos a interpretar y a entender todo lo que dice la Biblia, pero lo que Dios quiere enseñarnos en un momento determinado, Él a través de su Espíritu Santo hace como si fuera con un foco y nos dice: mira ahí, nos está iluminando ahí, no te pares de ahí, no sigas, párate en ese texto, porque te quiero decir algo a través de este pasaje. Cuando nosotros estudiamos la Biblia de manera personal y la leemos de manera personal, nosotros vamos directamente a lo que es el autor de las Escrituras y el pasaje directo. Pero como nos gustan las facilidades, no queremos dedicar tiempo para meditar a ver qué Dios quiere decir. Es más fácil ver lo que ya otro opinó. Tengo que reconocer que hay muchos hombres de Dios, muchos predicadores, muchos expositores, muchos maestros utilizados por el Señor, los cuales son una gran bendición al explicar un pasaje de la Biblia. Nos presentan cosas que tomaríamos nosotros a veces meses, semanas, años para poder interpretar lo que ellos han interpretado. Pero hay un cuidado, hay una alerta en lo que quiero expresar en esta mañana. Y es que muchas veces el mensaje de Dios puede ser el mensaje de Dios, pero el envase por el cual circula o se transmite el mensaje del Señor podría estar condicionando y hasta alterando el mensaje del Señor. En la Biblia encontramos profetas que cuando decían: así ha dicho Jehová el Señor, posiblemente decían solamente lo de parte de Dios en un minuto. Un minuto era el mensaje de Dios. A veces un profeta era enviado por el Señor a una nación, como en el caso de Jonás, y el mensaje de Jonás era solamente: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Pero ¿qué sucedería si hoy en día Dios manda un mensaje como el que mandó a través de Jonás a una persona y a un pueblo? Ese mensaje puede estar condicionado, fíjese, condicionado al estado anímico del predicador. Muchas veces hay personas que no saben separar lo que le está sucediendo en su vida, la situación por la que están atravesando, con la predicación que le corresponde en ese día. Por ejemplo, si en esta semana yo tuve algún percance,
alguna dificultad con el hermano Mario y nos dirigimos hasta Barriga Verde. Es posible que cuando me toque predicar o cuando le toque a él predicar, va a hablar acerca de que los hermanos muchas veces son como demasiado ñoños, que las personas se ofenden demasiado rápido y que hay que tener espíritu de perdón y hay que no guardar las ofensas. Está condicionando posiblemente un mensaje que vino de parte del Señor para el pueblo. Él lo está condicionando y moldeando y cambiando por causa de su estado anímico. Y hay también otras formas, y es el prejuicio concebido que puede hacer que muchas veces el mensaje cambie. Cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí para que fuese rey, un gran profeta, un gran siervo de Dios, una persona que Dios lo llamó 3 veces y a la tercera vez responde: habla, Señor, porque tu siervo oye. Cuando llega a la casa, a él le han dado un mensaje. Él le ha dicho: ve y unge a un hijo de Isaí. Pues él, cuando llega a ese lugar, ve a Wilfredo, ve a Francisco, ve a fulano, ve al otro, pero cuando ve a Roberto Nova, que es el más alto, o a Elías, dice: este es, alabado sea el Señor. Estaba prejuiciado por la línea que antes Dios había tomado para elegir a Saúl, porque a Saúl lo eligieron por buen mozo, a Saúl lo eligieron por alto. Entonces él entendía que como a la gente le gustan los reyes que sean altos y buen mozo, entonces este es, sin ni tan siquiera preguntar. Fíjense que era un profeta de Dios, llevaba un mensaje de parte de Dios, pero ya estaba condicionado al prejuicio anterior de que así son las personas que han de ser rey. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros cuando tratamos con las demás personas, que mirando su apariencia o mirando su capacidad, su conocimiento, su intelecto, tendemos a enjuiciarlos negativamente, y el mensaje podría distorsionarse si usted está en esa misma condición. Otra cosa es la añadidura al mensaje. Usted se imagina a Jonás pagando un pasaje caro para ir a Tarsis, después viajando a través de un submarino vivo más de 3 días para llegar a la orilla de una playa y luego empezar a caminar tierra adentro por varios días para llegar a ese lugar y entonces dar un mensaje. Casi una semana de tránsito para ir simplemente a decir: así ha dicho el Señor, dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo estoy seguro que hay predicadores, que hay evangelistas que no se van a quedar con eso. No es la verdad que yo voy a recorrer una semana para ir a una nación para solamente decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Atiendan, ese era el mensaje de Dios. Pero si le tocase a un predicador hoy en día, fíjense el mensaje cuál sería: así dice Jehová el Señor, dentro de 40 días Nínive será destruida. Porque hay muchas personas que son infieles en la iglesia, porque hay muchas personas que no salen a evangelizar, porque hay muchas parejas que están divididos, uno durmiendo en la cama y otro durmiendo en el piso, porque hay muchos hijos que irrespetan a sus padres, porque hay muchos padres que maltratan a sus hijos, porque hay políticos ladrones que se roban el pueblo. Y ahí no vamos, hermano. Óigame, una semana ministrando y una semana hablando, y el pueblo yéndose en gloria, y el pueblo así es, aleluya, amén, habla papá, sigue hablando papá. Lo único que Dios habló fue: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El predicador no está para interpretar, el predicador no está para añadir, el predicador no está para decir más allá del mensaje que está escrito. Por eso Pedro nos está alertando y nos está advirtiendo: la palabra profética más segura la tenemos.
No tome una decisión por lo que diga un predicador. Tome la decisión por lo que dice la Biblia, porque es posible que dentro de lo que dice el predicador, sí dijo lo que Dios tenía que decir, pero añadió su propia interpretación y su propia creencia, y es posible que lo que esté añadiendo no encaje con lo que Dios quería decir. Alabado sea el Señor. Interpretaciones erradas, interpretaciones equívocas. Una cosa es lo que Dios dijo y otra cosa es lo que yo pueda interpretar. Yo he visto mensajes predicados por grandes siervos del Señor, cuando empiezan a hablar de la santidad y empiezan a decir, gloria al Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo dice la Biblia, es verdad. Pero entonces ellos entienden que eso es poco y empiezan a decir que el derrizado, que el corte de pelo, que esto, que aquello, y empiezan a mencionar cosas que desde los años 50 se venían predicando como modelo de santidad, pero que en la Biblia no lo dice por parte, y empiezan a hacer un relleno de todo lo que consideran de lugar, que es la senda antigua, que es el buen vivir como cristiano, que así es que deben de actuar y que así es que debe de ser. Pero el mensaje no es eso. Lo que la Biblia dice es que sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted se da cuenta, hay más pecados mencionados en el libro de Gálatas con respecto al fruto de la carne, que a nadie ponen en disciplina por esos pecados, que por los que ponen realmente en disciplina. ¿A quién se pone en disciplina? Porque sea iracundo, porque sea contencioso, porque sea chismoso, porque sea de una persona que deja pasar el sol sobre su enojo. Hay personas que no dejan pasar el sol. Pasa la temporada ciclónica completa con su enojo y pasa como si nada estuviese pasando. Pero hay de ti si te derrizaste, hay de ti si andas con una cadena, hay de ti si tienes el labio rojo, pero no, tú puedes seguir mintiendo, tú puedes seguir siendo envidioso, tú puedes seguir siendo contencioso, que eso es un asunto entre Dios y tú. Así sí es bueno. Hay que hacer las cosas realmente como dice la Biblia. Por eso de estar añadiendo al mensaje o interpretando lo que a usted bien le parezca, eso no es lo que dice Pedro. También está la fidelidad a un tipo de doctrina o lineamiento conciliar. Hay personas que, como los católicos, decían y dicen: yo aquí nací, yo aquí me crié y aquí muero. Y no tuercen bajo ninguna línea, bajo ningún concepto, lo que han aprendido en ese tiempo. Nosotros somos miembros de concilio, somos miembros de iglesia, pero los concilios también van cambiando algunas interpretaciones y algunas reglas las van actualizando. Y cosas que antes se ponían hasta en suspensión a alguien, hoy, por acuerdos generales del mismo concilio, ya no necesariamente. Pero no son acuerdos. Pero la Biblia no funciona de esa manera. La Biblia no funciona por acuerdos ni por asambleas. Lo que está escrito en la Biblia está ahí. Lo que está escrito en la palabra de Dios es inconmovible. Alabado sea el Señor. Está también los intereses personales del predicador. He visto predicadores que empiezan a predicar en las iglesias y no empiezan a decir el mensaje que Dios le ha dado, porque ellos entienden que si predican ese mensaje, la mayoría de la gente se van a ir, y es posible que en el momento de colectar las ofrendas hayan pocas ofrendas, porque cuando usted predica un mensaje tan duro, la gente no se siente como tan gozoso, no se sienten tan contentos como para ofrendar grandes cantidades. Es mejor, en lugar de predicar en contra del pecado, mejor predicar acerca de la prosperidad, y que Dios conoce tu corazón, y que Dios sabe la intención tuya, y que Dios te tiene grandes bendiciones. Pero ese no fue el mensaje que Dios te mandó, pero tú quieres hacerte el simpático y predicar en base a esos intereses. Está también la situación pecaminosa. Usted sabía que hay personas que al tomar muchas veces el uso de la palabra se han convertido en están tan impuestos a predicar la palabra de Dios, que muchas veces no hacen un pare para la santificación y para arreglar sus vidas delante del Señor.
El Señor dice en su palabra: hay muchos que me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces le dice el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque habían personas hacedores de maldad, habían personas en inmundicia y echaban fuera demonios. Y profetizaban en el nombre del Señor. Entonces dice el Señor: hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Alabado sea el Señor. Enseñanzas adquiridas. Usted tiene que tener mucho cuidado. Hay corrientes doctrinales que están lavando el cerebro a muchos cristianos hoy en día. Desde que alguien por ahí se siente como insatisfecho con lo que está recibiendo, trata de buscar supuestamente la luz verdadera a la palabra del Señor, juntándose con grupos por ahí que supuestamente tienen mayor revelación y que saben inclusive palabras en otros idiomas, en el original en que se escribió la Biblia, y le dicen y lo retan a usted diciéndole: esto es lo que realmente quiere decir. Observe lo siguiente y analice. ¿Cómo son las personas que se van de la iglesia para entrar a grupos de doctrinas de supuestamente mayor revelación y mayor conocimiento? Usted no ha notado que su comportamiento siempre es altivo, siempre es arrogante, siempre minimizan a todos los demás y se consideran ellos los que están bien, los que están en la luz, y nos miran a nosotros como los engañados, como los que estamos en tinieblas y como los que estamos perdidos? Mire un chin más para allá y se dará cuenta que la mayoría terminan descarriados. Alabado sea el Señor. Sin embargo, nosotros nos mantenemos firmes en los caminos del Señor, porque nuestra confianza está en Dios. Alabado sea el Señor. Otro problema grande en cuanto es solo escuchar a lo que otros dicen. Hay textos de la Biblia que los demás lo mencionan. Hay textos de la palabra de Dios que se dice de una manera y se dice tanto de esa manera que usted cuando lee la Biblia no lee lo que dice la Biblia, sino lo que otros han dicho. Es así, hermano. Mire, yo no sé cuánto tiempo yo duré escuchando y leyendo la Biblia, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos para bendecir. No está mal el texto. Donde quiera que estemos reunidos para el Señor, vamos a ser reunidos para bendición. Aunque esa bendición pueda ser una corrección, aunque esa bendición pueda ser una disciplina, aunque esa bendición pueda ser una amonestación, aunque esa bendición pueda ser parte de tablazos, lo que sea que venga de parte de Dios, siempre nos ha de bendecir. Pero ¿por qué decir para bendecirle si la Biblia no lo dice? Alabado sea Cristo. Y no es el que lo digamos, es que usted está leyendo el texto y lo lee, lo ve ahí que dice para bendecirle. Pero ¿cómo usted lo ve si no está? Usted lo vuelve y lo lee y hasta lo menciona. Y tiene que volver para atrás porque menciona el para bendecirle. ¿Cuál es el problema de esto? Es que cuando nosotros nos acostumbramos a mencionar la Biblia por lo que otros leen y por lo que otros hablan, es posible que dejemos pasar a muchas verdades y muchas interpretaciones de la palabra del Señor. Y por último, los sustitutos que tenemos dentro de la Biblia a través de las composiciones que modifican en canciones. A veces la decimos tal como dice la canción, pero no lo decimos tal como dice la palabra de Dios. Por ejemplo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Así es que la oímos, así es que la escuchamos en las canciones y así es como todo el mundo lo dice. Pero fíjese, gloria a Dios en las alturas. Están los ángeles alabando a Dios. Amén. Y está ubicando la morada de Dios en los cielos.
y en la tierra paz. Dios está dando un mensaje bueno de paz para la tierra. Y óigame bien, ¿para quién es la paz? Para los hombres de buena voluntad. Ahí lo dañó, porque eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que, ¿por qué me llamas bueno? Jesús hablando. Si bueno solamente uno, y es nuestro Padre Celestial. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Y entonces, ¿por qué la paz es para los hombres de buena voluntad? Por el invento de la canción. Porque lo que dice la Biblia es: gloria a Dios en las alturas, punto. Y en la tierra paz, coma. Y buena voluntad para con los hombres. Qué diferente. Y buena voluntad para con los hombres. En otras palabras, en idioma dominicano, los ángeles dijeron lo siguiente: este es un momento de glorificar a Dios que reina en las alturas. No tengan miedo ninguno de ustedes, porque traemos un mensaje de paz de parte del Señor. Porque hay de parte de Dios buena voluntad para con los hombres, porque ha nacido el Salvador. Alabado sea el Señor. ¿Ven la diferencia? Es posible que muchos ni noten tan siquiera la diferencia, pero cuando usted analiza profundamente las palabras, hay una diferencia, óigame, del cielo a la tierra. Usted pidió un autobús para 60 personas y le mandaron la guagua de Wilfredo y ni cuenta se dio. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted no interpreta a raíz de las Escrituras, puede ser engañado fácilmente. Entendiendo primero esto, que es lo más importante de todo lo que dice el apóstol Pedro, esto es lo más importante. Como decía el pastor muchas veces, cuando usted dice algo que es verdad, dice: es la única verdad en tu vida que tú has dicho, Juan. Pero eso lo que quiere decir es que eso es una gran verdad. Oiga, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Gloria al Señor. O sea, que nadie puede hacerse dueño de una interpretación. El más grande de los maestros bíblicos no puede decir tajantemente: esto es así, y no admite otra opinión. El más grande de los escritores bíblicos tampoco podía decirlo. Ni el concilio más grande, ni el más elocuente predicador, ni la escuela teológica más avanzada, ni la universidad puede decir: esto es lo que dice aquí, y no admite ninguna opinión. Falso. Las Escrituras no son de interpretación privada. Gloria al Señor. Por lo tanto, aunque usted esté acostumbrado a escuchar un texto, un pasaje, y lo digan de esa manera y lo interpreten de esa manera, es increíble cómo viene otro utilizado por el Señor y le dice: eso no es así. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado constantemente el texto: paraos en los caminos? Alabado sea el Señor. Y todo el mundo dice: hay que volver a la senda antigua, porque la senda antigua es la forma de santidad correcta de vivir del cristiano. La senda antigua representa a los cristianos del ayer, a los cristianos que no eran modernos, a los cristianos consagrados, a los cristianos que oran. Pero la Biblia no dice eso. Observe el texto y se va a caer hacia atrás. Paraos en los caminos, haz un alto en la intercesión. Amén. Los caminos es cuando usted llega a un lugar donde usted no sabe para dónde coger, si para la derecha
para la izquierda o seguir derecho. Y preguntar por las sendas antiguas. Oiga bien, esa no es la meta. La meta no es la senda antigua. Oiga bien ahora lo que dice. Y preguntar entonces cuál sea el buen camino. Ahí es. No, el problema no son las sendas antiguas, porque hay muchas sendas antiguas. Hay sendas antiguas que tienen el buen camino, pero hay sendas antiguas que no. Porque después que usted pregunta por las sendas antiguas, entonces tiene que averiguar a ver cuál es el buen camino. Y usted ha oído a alguien hablando en una prédica, haciendo énfasis acerca de que hay que buscar el buen camino. No, pero sí las sendas antiguas. El problema no es las sendas antiguas. El asunto es el buen camino. Y el buen camino lo dice Isaías 35:8. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no andará ningún inmundo por ese camino, porque el mismo Señor estará con ellos, y el que anduviese por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ese buen camino, el mismo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es cuestión de las viejas antiguas, de las sendas antiguas viejas, porque es que muchas personas meten en las sendas antiguas. Miren cómo eran los cristianos de antes, que no se le veían ni los pies, que no se le veía ni el cuello, que no se le veían ni las manos, porque parecían monjas y parecían sacerdotes, de tan consagrados en cuanto a las vestimentas. Ese no es el problema, porque debajo de esas ropas y debajo de esas vestimentas se ocultan muchas veces multitudes de pecados que no tienen punto de comparación. El problema no son las sendas antiguas. El asunto es que no queremos buscar y preguntar por el buen camino y andar por él. Alabado sea el Señor. No es que pregunte por el buen camino y predica de él. Es que ande, pregunta por las sendas antiguas, indaga a ver cuál sea el buen camino y empieza a andar por ese camino. Alabado sea el Señor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y aquí profecía es palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios, hablando de la Biblia, la palabra de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy en día, desde que alguien habla 2 o 3 palabras en lengua, silencio hermano, que el Espíritu está hablando. Yo no sé cómo es que nosotros interpretamos. De los 9 dones solamente hay uno que se habla en lengua. Los demás, palabra de sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritu, no se habla en lengua. Pero pocos se dan cuenta cuando Dios está hablando en espíritu de sabiduría. Porque no está hablando en lengua, no sabemos si es el espíritu. Y como el diablo sabe que la mayoría de nosotros creemos que solamente los que hablan en lengua son los que está hablando el espíritu, mete a muchísimos demonios a hablar también lengua para que crean que es el espíritu. Pero cuando usted escudriña por la palabra del Señor, se va a dar cuenta que quien habla en la Biblia, los que hablaron en la Biblia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cualquiera que hable hoy en día, y no me importa si se habla en todos los idiomas del mundo y los idiomas angelicales también, si mencionó algo que vaya en contra de la Biblia, óigame, ese no lo acepto como de parte de Dios el mensaje, aunque fuego caiga del cielo y caigan todos los hermanos mientras ese esté predicando. Si no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios, puede ser de cualquier espíritu, menos del Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los de ahora no se sabe. Gloria a Dios. Muchos sí hablan actualmente inspirados por el Espíritu, pero otros no. Otros no. Por eso usted y yo vamos a hacerle caso a lo que dice el apóstol Pedro.
Esta es la palabra profética más segura. Dios le bendiga.